Es cierto que hace 50 años con la reforma litúrgica, hicieron un cambio drástico, muy fuerte, muy radical. Fue tan radical que uno de los cardenales más grandes que ha tenido la Iglesia en los últimos tiempos, me refiero al cardenal Alfredo Ottaviani, que fue mano derecha de al menos 4 papas, si mi memoria no me falla, fue la mano derecha como el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que antes era el Santo Oficio. Este cardenal, muy respetado por todos, él manifestó inmediatamente cuando vinieron los cambios drásticos en la liturgia. Él, junto con otros, manifestaron su preocupación. Se le conoce como la intervención Ottaviani, la puedes encontrar en internet. Manifestó su preocupación por lo que estaba sucediendo. Incluso hizo un escrito donde dice que la misa, más bien la reforma litúrgica, pues prácticamente no mostraba con la fuerza necesaria el sacrificio. De hecho, en el misal, en la primera edición del misal nuevo, después de la reforma litúrgica, en la definición de lo que es la Santa Misa, ni siquiera aparecía el aspecto sacrificial. Entonces, esto es algo que rápido se tuvo que atender. Entonces, sí ha habido esta preocupación por parte de muchos, no solamente del arzobispo Marcel Lefebvre y la Fraternidad de San Pío X, sino en su momento por el cardenal Alfredo Ottaviani, por diferentes obispos, realmente. Entonces, escuchar acá a Monseñor Munilla decirlo así como que si la misa tradicional nunca se intentó que fuera algo ordinario, suena un poco raro, porque la misa tradicional fue ordinaria por, hablando en números redondos, 1500 años. Entonces sí, extraño un poco escucharle hablar de esta manera sobre la misa tradicional. Y aquí vemos nuevamente, no importa si la misa tradicional fue ordinaria durante 500 años o los 1500 redondos de los que habla, que no es cierto, Munilla se refiere a después del concilio. No hay tanta ciencia ni necesidad de buscarle la quinta pata al gato para poder criticar algo. Sobre Ottaviani, ¿cuántas veces he escuchado de su intervención, así como el próximo examen crítico que se le atribuye? Pero de lo que no se habla es de lo que sucedió después, y partimos con esta excelente cita del libro del padre Hayton. Abro cita. Dicho cardenal aprobó las plegarias eucarísticas 2, 3 y 4, que, valga la pena decirlo, son añadidos propios del Novus Ordo. Por ende, tomar al cardenal Ottaviani como autoridad para condenar la reforma litúrgica es, como mínimo, absurdo. Su santidad Pablo VI, que era amigo personal del cardenal Ottaviani, le dio mucha importancia a esta crítica al esquema, que era provisorio del Novus Ordo de 1969, y por eso mandó que no fuera aprobado definitivamente hasta que no fuera revisado puntillosamente por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, donde estaba el cardenal. Finalmente, Pablo VI, siguiendo los consejos de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo unos cambios que satisfacieron perfectamente al cardenal Ottaviani en particular y a todo el dicasterio en el cual él trabajaba, el de la Doctrina de la Fe. Toda esta parte de la historia no la cuentan en la Fraternidad San Pío X. Cierro cita. Y aquí tenemos a Ottaviani de su puño y letra. Abro cita. Me he alegrado profundamente al leer los discursos del Santo Padre sobre las cuestiones del nuevo ordo misal, sobre todo en sus precisiones doctrinales contenidas en los discursos para las audiencias públicas del 19 y el 29 de noviembre. Creo que después de esto ya nadie puede escandalizarse sinceramente. En lo demás, hará falta una obra prudente e inteligente de catequesis para solucionar algunas perplejidades legítimas que puede suscitar el texto. Por mi parte, solo siento que se haya abusado de mi nombre en un sentido que yo no deseaba por la publicación de una carta que yo había dirigido al Santo Padre sin autorizar a nadie a publicarla. Cierro cita. En otra parte dijo, abro cita, la belleza de la Iglesia resplandece igualmente en la variedad de los ritos litúrgicos que enriquecen su culto divino, cuando son legítimos y conformes a la fe. Precisamente la legitimidad de su origen los protege y resguarda de la infiltración de errores. La pureza y unidad de la fe es así también defendida por el Magisterio Supremo del Papa a través de las leyes litúrgicas. Cierro cita. Y, para puntualizar un poco más, sobre la autoridad del concilio dijo, abro cita,
Una vez que el Concilio Vaticano II, recientemente concluido, ha promulgado documentos muy valiosos, tanto en aspectos doctrinales como en los disciplinares, para promover de manera más eficaz la vida de la Iglesia, el pueblo de Dios tiene la grave obligación de esforzarse para llevar a la práctica todo lo que bajo la inspiración del Espíritu Santo ha sido solemnemente propuesto o decidido en aquella amplísima asamblea de obispos presidida por el Sumo Pontífice. Cierro cita.